Bienvenidos a 8910, un nuevo programa político y de opinión. Le damos a todos la bienvenida y ya saben, los que quieran comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de Facebook, poniendo canal TV1, Toda la Verdad Primero, y si no, nos pueden ver después de esta página web, nos pueden hacerlo a través de YouTube/canal TLB1. Bueno, hoy es un día muy especial y es especial por varios motivos. Uno, primero quiero decir que el próximo lunes se cumple un aniversario del movimiento que se levantó el coronel Mohamed Ali Zaineldin, por lo cual se va a llevar a cabo en la Chacarita el día lunes a las 15:30 una misa en la capilla del cementerio de la Chacarita, y después van a recibir la imagen de la Santísima Madre del Rosario, la Virgen del Rosario de San Nicolás, y la van a transportar hacia hacia la bóveda donde descansan los restos del coronel Mohamed Ali Zaineldin. Los organizadores de esto son compañeros de Hugo Abete y, por supuesto, compañeros de Pergamino, que son los que movilizaron y motivaron este reconocimiento y digamos, homenaje. Bueno, y hoy tenemos de visita a Leopoldo Marcos, licenciado en Economía, parte de la Izquierda Nacional, fundador del Movimiento Socialista de Izquierda Nacional Segunda Época, el PSIN, y por supuesto miembro del Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro y otras organizaciones. Así que, y con Leopoldo vamos a tratar el tema de la deuda, los fondos, la fragata, en fin, en general. Gracias, Leopoldo, por estar aquí. Gracias a vos, gracias a Toda la Verdad 1, y a todos los televidentes que nos miran y nos siguen. Pero por supuesto, quiero contarte que ya superamos los 53.000 visitantes en 4 meses. O sea que le agradecemos a todos los que nos están viendo, y bueno, sé que muchas opiniones muy positivas hemos sido de aclaración a mucho público que desconoce muchos temas, y que, bueno, esto es como que los fortalece para saber más qué es lo que pasa, ver nuestra verdad, que es una verdad verdadera, como le decimos, no por una mera opinión, sino porque consideramos que tratamos de buscar en los personajes que justamente menos propaganda o menos exposición mediática tienen, y justamente son los que mantienen la mayor proporción de la verdad, ¿no es cierto? Por eso seguramente no tienen acceso a los medios. Así es. Antes que nada, y antes de comenzar, quería transmitir la solidaridad de nuestra organización con los familiares de Augusto Timoteo Bandor, del propio compañero Hugo Moyano, actual secretario general de la CGT, y de muchos dirigentes sindicales como José Alonso, como Dirk Klosterman, como el inolvidable compañero Rucci, que fuera también secretario general de la CGT, y que todos ellos fueron abatidos por balas criminales de los antiguos grupos terroristas ERP y Montoneros, y que junto con los asesinatos que produjeron en aquella década del 70 de miles de oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, alfombraron el camino para el golpe imperialista el 24 de marzo del 76. Y quería concluir en este punto que las desgraciadas frases del senador Aníbal Fernández, Fernández, muestran la desvergüenza de nuestros actuales gobernantes, porque lo que estuvo haciendo al llamarlo traidor al compañero Moyano y asociarlo al compañero Bandor, exhibían con absoluta transparencia, con esas declaraciones más otras que surgieron de otros funcionarios, el odio hacia la clase obrera. Exactamente igual que en la década del 70, que es el mismo odio que tenían los comandos civiles revolucionarios en el año 55 contra los delegados de fábrica. Es decir, todo un concepto de clase
que solamente puede explicarse por su servidumbre hacia el imperialismo y el capital financiero. Sin duda, sin duda. Bueno, aparte cualquiera es guapo desde el poder, ¿no? Y con inmunidad. No lo fue cuando se escapó en el baúl de un auto, ¿no es cierto?, de la intendencia de Quilmes, después de haber sido encontrado culpable prácticamente del gran desfalco en la intendencia. O sea que sí, y esos son los que gobiernan la Argentina, ¿no? Esos son los jefes de gabinete. Son los meritorios antecedentes. Sí, lamentablemente la Argentina está pasando esa crisis moral también que tiene a través de los funcionarios que representan, como el caso de Aníbal Fernández, que no tiene decoro, que no tiene vergüenza. Leopoldo, vamos de frente al llano, porque el tema de los bonistas, el tema de los holdouts son noticia de primera página de los diarios, es noticia que nos afecta a todos los argentinos. Todo esto se maneja de una forma muy rara, creo que se venda una temática que no es la verdadera. Entonces quisiera, si vos fueras tan amable en hacerme un pequeño reconto para la teleaudiencia de cómo vino el tema de la deuda y cómo fue incrementándose a través del tiempo. Bueno, yo te puedo, antes de entrar al tema del fallo Griesa, quería hacer para los televidentes un pequeño raconto estadístico de cómo evolucionó la deuda. Muy importante eso. Al caer unos meses antes de la caída del gobierno popular en 1976, según las estadísticas del Banco Central de la República Argentina, la deuda externa de la misma era de 9.000 millones de dólares. Cabe aclarar que esta deuda no era una deuda financiera, era una deuda comercial no exigible en el corto plazo, ¿sí?, sino sujeto al crédito comercial convencional. Cuando asume la dictadura y se va, con miles de muertos, torturados y desaparecidos, al fin de la misma, en diciembre del 83, la deuda había aumentado a 45.000 millones de dólares. Si mal no me acuerdo, la campaña de Alfonsín era que iba a clarificar el tema de la deuda. Así es. En vez de clarificarla, la aumentó. Exactamente, la llevó exactamente a 60.000 millones de dólares. O sea, un 33% sobre lo que había ocurrido 6 años antes. Cuando viene el menemismo y se va, la llevó a 120.000 millones de dólares. O sea, un aumento del 100%. Pero ¿qué pasa? En el interín, el Estado argentino, con Herman González primero y con Domingo Felipe Cavallo después, suscribió los acuerdos Brady I y Brady II, conforme a los cuales se transfirió una serie de activos muy importantes. En primer término, las empresas públicas. Hay que recordar que las empresas públicas que trabajaban en la siderurgia, en el carbón, en los transportes, en el gas y en todas las actividades económicas, tanto de servicios como de creación de bienes públicos, de bienes industriales, aportaban casi un 25% del valor agregado industrial a precios competitivos. Es falso de que no aportaban impuestos, muy por el contrario, las empresas públicas transferían parte de sus utilidades al Estado Nacional para ayudarlo al Estado Central. Esas empresas... Aparte generarían una masa de empleo descomunal. Sí, muy alta, más o menos, y yo calculo alrededor del 10% del empleo industrial. En esa época, ¿vos te acordás antes que asumiera Menem, simplemente así como número, cuál era la tasa de desempleo en la Argentina? Antes de Menem más o menos estaba en el orden del 7%. Y cuando se va el menemismo, se fue más o menos a 500.000 desocupados, un 4% de la población económicamente activa. O sea, se sumó casi. Eso se sumó, es una brutalidad. Fue la época, ahí aparece el piquete, en Cutralcó, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, de Río Negro, es decir, por los cortes que hacen los desocupados de YPF y del Estado. Pero yo quería agregar que las empresas del Estado, el valor de libros, valuado a febrero de 1990,
estaban más o menos alrededor de $1 billón, o sea, un 1 seguido de 12 ceros. Y fueron transferidas al gran capital nacional y al capital extranjero financiero más o menos en unos $25.000 millones. O sea, el 2,5%. El 2,5%. Ahora, ¿quién determinó que todo el patrimonio nacional tenía un valor de $1 billón? Cuando $1 billón salió una empresa Eso lo determinó una consultora. No. Un grupo de hombres de negocios británicos, dirigido por el vizconde Montgomery, que realiza un estudio conforme al cual forma parte al anexo económico de los tratados de Londres y Madrid que fueron firmados en 1990, en febrero, en Madrid, y anteriormente otra parte en noviembre de 1989 en Londres. O sea, los ingleses hicieron cosas serias. O sea, sabían más del valor de nuestro patrimonio, exacto, supuestamente beneficiando hacia ellos, que el valor real. Claro, es decir, esto son, como diría un escritor nacionalista, algunas formas de vender la patria. ¿Y quién determinó por qué no se pagó el $1 billón? ¿Por qué se pagó solo el 2,5%? ¿Quién acordó que hubiera solamente un 2,5%? El Estado Nacional, que aceptó, al igual que lo que pretenden los holdouts hoy, que títulos depreciados de láminas de $100 que habían sido compradas a $12, $10. O sea, el 10-12% del valor nominal. Y en cambio, el Estado Nacional, en la venta, por llamarlo de una manera, en realidad fue un regalo de las empresas públicas, la tomó al valor nominal del 100%. Es decir, no se puede ser tan ingenuo de creer de que estos regalos son transacciones comerciales como la que va uno cuando va a comprar la manteca al almacenero de la esquina. De ninguna manera. Acá hay coimas, hay transferencias de toda índole. Yo entiendo que empezando por el Menem. Sí, seguro, porque está ahí demostrado. Lo que yo no entiendo es cómo, especialmente para la ciudadanía, cómo se puede entender que de un valor del libro se pague el 2,5%, porque por lo menos uno puede decir es el 10%, por lo menos, y ya es una estafa al propio Estado, pero al 2,5%, de los cuales una parte se paga en bonos depreciados y otra parte en efectivo, es la mayor entrega que puede haber existido de un país al capital financiero, supongo. Mira, Juan Manuel, eso no es un mal negocio. Un mal negocio vos hacés cuando vos tenés una deuda comercial y vendés un coche que vale 50.000 pesos, lo vendés en 20.000, estás ahorcado. Pero si vos lo vendés a 2.000 pesos, lo estás regalando. Bueno, eso fue lo que pasó con las empresas públicas que pertenecen solamente al pueblo argentino, que para su construcción aportó durante generaciones impuestos para que el Estado Nacional pudiera hacerlas. Probablemente también colaboraron los mismos funcionarios en desprestigiar las propias empresas para justificar la privatización. Bueno, ese es el papel de los administradores privatistas del Estado que asumieron con la dictadura y que con el apoyo de las bayonetas de las mismas pusieron a las tarifas por debajo de los costos, deliberadamente, para depreciar y descapitalizar a esas empresas. Tremendo. ¿Cómo sigue la deuda entonces? ¿Cómo sigue la deuda? Eso va a ser otro capítulo para otra oportunidad. Claro. Bueno, por supuesto están los peajes, qué sé yo. En el 2001, cuando se va de la Rúa, en el periodo de la Rúa vuelve a asumir Caballo. Y se manda una estafa de $60.000 millones en fin de semana. Eso fue el megacanje. ¿No? Eso integra también la deuda. Y eso fue en un fin de semana. Argentina perdió $60.000 millones. 60.000 millones. Para hablar del orden de magnitud. ¿Y a quién fue esos 60.000 millones? Eso fueron a bancos norteamericanos. O sea, ¿fueron asientos contables lo que se hizo? No sabemos, ¿Se da como acreedor de 60.000 millones de dólares? No. Ahí el diputado Mario Cafiero ha hecho una denuncia penal que todavía recién está en la etapa oral para investigar. Desde esa época, ya pasaron 10 años. 10 años, para tener una idea. Es un poco lenta la justicia. Pero quiero señalar lo siguiente. Cuando se va de la Rúa en el helicóptero, ya la deuda había subido a 145.000.
O sea, con respecto al final los 10 años del menemismo, había subido un 21%. Sí. Hoy día, según algunos cálculos privados, está en el orden del Estado Nacional en 194 mil millones de dólares, o sea, un 33% más. Pero sí, eso es solamente el Estado Nacional. Si a eso se le suma las obligaciones de provincias y municipios, estamos en el orden de los 240 mil millones de dólares. Lo que se llama la deuda interna. No. Esa es otra deuda. Esa es otra deuda. La deuda interna es la deuda social y económica. No. Esto es la deuda de los bonos que emitieron las provincias, los bonos que emitieron los municipios, colocados en dólares o en otras monedas duras en otros países, para hacer frente a gastos corrientes, o sea, pago de los servidores públicos, contratistas, etcétera. O sea, se endeudan con instrumentos de largo plazo para pagar deudas de corto plazo. O sea, que lo pague el que venga adelante. El que venga, es un pago. Alguien lo pagará. Alguien lo pagará. Pero lo que quiero señalar, que si uno hace el balance entre los 9 mil millones de dólares del fines del 75 y los actuales 240 mil millones de dólares, estamos hablando de un aumento de 2.570%. O sea que se ha pagado varias veces la deuda, suponiendo... O sea, ese es el aumento de la deuda. Cuando vos decís pagado varias veces, ¿te referís a qué? Porque la deuda aumentó, se supone como que no se pagó. Se ha pagado con ajustes fiscales, se ha pagado con ajustes inflacionarios, se ha pagado con transferencia de patrimonio que se cobra por vía tarifaria, porque las empresas públicas que fueron transferidas al capital financiero cobran religiosamente, por más que se les haya congelado las tarifas, más tarde o más temprano las cobran. Además, hay transferencias patrimoniales muy importantes, como son el suelo, la minería, el petróleo. ¿Eso forma parte del 2,5% del valor del libro del Estado? Eso no forma parte, eso es extra. Eso es extra. O sea, nosotros no, porque no se ha evaluado la renta, digamos, de ese tipo de actividades. Pero hay que recordar lo siguiente, que la renta petrolera, por ejemplo, permitió construir gran parte de la estructura productiva de bienes de capital que tenía el Estado. Todo el sur, las grandes ciudades, caminos. Rutas, caminos, mantenimiento de los ferrocarriles que no tenemos, la energía eléctrica. Es decir, si nosotros los argentinos recuperamos la renta petrolera, que hoy no debe estar de menos de 50 mil millones de dólares, podemos perfectamente reconstruir el país sin necesidad de recurrir a meter mano a los jubilados, como hace el ingeniero Galuzzi. Yo te pregunto una cosa, ¿cuánta plata pagó desde que empezamos en la primera renegociación de deuda o pago de deuda hasta hoy? ¿Hay un cálculo? No sé si hay cálculos, pero hay estimaciones. ¿Cuál es la estimación? Sí, del orden de los 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares y la deuda sigue aumentando. Porque hay una capitalización de intereses, lo que el Código Civil denomina anatocismo, o sea, intereses sobre intereses. Cada renegociación se paga una parte del capital y se paga una parte de intereses que va a formar parte nuevamente del capital. Eso es usura. Aparte, siempre que se renegocia en las peores condiciones. Claro. Cuando hay una crisis, una de las cosas justamente de la renegociación es el tema del Brady. Y si querés entramos en este punto. Me gustaría más, pero el Brady, eso lo podemos ver por el tiempo que se nos va. De Griesa, quería decir. Griesa, vamos, Brady, de Griesa, está casi parecido, son todos sinvergüenza. Sí. El juez Griesa. Dicho sea de paso, perdón, la digresión. El negociador de la deuda en la época de Alfonsín y de Menem es Roberto Marx, creo que se llama, no me acuerdo bien. Daniel Marx.
Y hasta sigue opinando en todos lados. Sí, Caballo sigue opinando. Claro, pero hasta hace poco, ¿sabes dónde trabajaba? Una consultora norteamericana, cuyo presidente es Nicholas Brady, que era con quien él trataba cuando Nicholas Brady era secretario del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Él no se casó con una hija? Eso no lo sé. Daniel Marx, creo que se casó con la hija de un financista, lo comentaba un compañero. Pregunta así, el juez Griesa ya sentenció, pide que se pague el 7 de diciembre. Pide que se paguen 1.330 millones, con los intereses casi 1.400. ¿Faltan los intereses o ahí está incluido? Ahí faltan los intereses. Bueno, o sea, de base 1.330 más los intereses que será de 10, 20, no sé cuántos años será, eso. La Presidente sale en cadena nacional y dice que ella no va a pagar a los fondos a los cuales ella denomina buitres, ¿no? Que se transformó en esta novedad de fondos buitres. No conozco ningún fondo que sea un buitre, dan por la ganancia. O sea que, no conozco ninguno que haga un negocio para perder. Disculpame. El gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht decía que hay algo peor que asaltar a un banco, que fundar un banco. Claro, son los principales. Bueno, ya venían desde que se fundaron los bancos, claro, de la primera existencia. Bueno, yo quiero ver, está bien, se envalentona Cristina y es cuando Griesa no solo saca su sentencia, sino que cuando se apela, que apela a Argentina ayer a la mañana, rechaza la apelación, inclusive la apelación de los bonistas que habían entrado en la ley Cerrojo, que habían entrado en el canje anterior, porque quieren que los acomoden de acuerdo a cómo se van a beneficiar. Bueno, ya que estos otros nuevos bonistas como Singer, que tiene todos estos manga de bonos en su poder, quedó afuera, ambos, tanto el gobierno argentino como los bonistas que entraron en la ley Cerrojo, no quieren que entre, y que quiere que se siga pagando tal cual como hasta ahora se viene desempeñando la Argentina. Esto hace que Griesa rechace hoy a la mañana la apelación. ¿En qué situación entramos? Bueno, vamos a ir por partes. Como decía Jack. Sí. En primer término, Griesa da un fallo que es marcadamente subjetivo. Tiene tiene mucho de político y poco de derecho. Sí. Esta es una de las cuestiones. Sí. ¿Cuál es el motivo? El motivo que él se atiene a los dichos que yo que entiendo, y discúlpame la expresión de bocona, de la presidenta, que no va a pagar, eso en realidad no son hechos, son dichos, en primer término. En segundo término es un hipócrita, Griesa. Vos me preguntarás por qué es un hipócrita. La razón es la siguiente: hay un amigo nuestro que es Alfredo de Bártolo, que hace 3 o 4 años le entregó la traducción, que la pagó de su bolsillo, del fallo del juez Ballesteros. El juez Ballesteros, que es la causa promovida por Alejandro Olmos, en la que se demuestra la ilegitimidad y fraudulencia de la deuda. Por eso digo que es un hipócrita. Él va todos los domingos a misa a una iglesia episcopal en la ciudad de Nueva York. Con eso salva sus pecados personales. Pero, mientras tanto, le hace cargar a millones de argentinos una deuda que los millones de argentinos no tienen nada que ver. Ahora, ¿él tiene que salir en defensa de los argentinos o sale en defensa de lo que se plantea en el juzgado concreto? Que sale en defensa de los mal llamados fondos buitre. Bueno, ¿pero por qué? El motivo es por qué. Buitres son todos, porque yo no tengo 2 o 3 millones de dólares, y vos tampoco, para comprar bonos. Empecemos por ahí. Se necesita una cantidad de dinero. En segundo término, el tema que hay acá es este. Griesa toma el argumento de los bonistas, buitres, de que ellos quieren que se les pague el 100%, con lo cual deja de lado a los que ya entraron en el acuerdo. En realidad, los bonistas llamados, ¿cómo se llama en inglés? Holdouts, los que están afuera,
quieren entrar en la fiesta. En la fiesta de los que entraron en el año 2005. ¿Por qué? Porque en la negociación, o la mal llamada negociación que hicieron Kirchner y Labaña, estos le reconocieron una actualización de intereses y la, ¿cómo es que se llama? Atado al ser, puede ser, el crecimiento del país. Y el crecimiento del PBI como corte de cupón. O sea, este es un regalo muy grande, que se equivale casi al 10% en dólares del total, digamos, de los bonos que entraron en la renegociación del 2005. Si yo tengo un bono de esa naturaleza... Quiero decirte lo siguiente, perdóname para cerrar la idea. Quiere decir que la quita del 75% es mucho menor, porque en realidad con esas compensaciones, en realidad casi no hubo quita. Quiero decir, ¿por qué yo digo que los fondos buitres quieren entrar en la fiesta? Claro. ¿Qué mejor? Sí, es la única forma de poder recuperar el valor nominal. No sé si me explico. Sí. Y bueno, se está dando todo pero supongamos, yo tengo un bono, que cobro el 70% del valor cuando lo compré en 10%. Sí, esa es la pretensión. O casi valor total. La pretensión de movida es el 100%. Así que si vos pagaste... Ahí están incluidos los intereses y todo, aparte es sobre el capital, el valor nominal, nada más. Eso hay que tener los intereses. No, eso recién empieza. Pero ¿qué pasa? Si vos me permitís. Sí. Acá lo que vos dijiste al comienzo del programa, acá hay una cuestión de soberanía. Y acá hay una renuncia que se hace bajo las bayonetas de la dictadura de dos elementos fundamentales en los contratos financieros que firmaron las empresas públicas y la administración central, que son la renuncia a la competencia de los tribunales argentinos, o sea, en vez de haber un juez Griesa tendría que haber un juez Pérez acá en el Palacio de los Tribunales, y la renuncia a la soberanía patrimonial. Justamente esa renuncia a la soberanía patrimonial es la que explica el secuestro de la fragata Libertad, entre otros. O sea, esas dos renuncias que se han convertido en una habitualidad, no solo en los contratos financieros, sino también en los convenios comerciales, y que han sido remachados con los tribunales llamados CIADI, que es un tribunal de fascinerosos de los países imperialistas, que toda controversia legal entre empresas privadas, por razones comerciales o técnicas, con el Estado argentino, se transfieren a un tribunal arbitral, para sometidos a un arbitraje de los gobiernos de las mismas empresas que hacen sus reclamos. Por ejemplo, una de las cosas que está metida es el tema de YPF, de Repsol YPF, está metido lo de obras sanitarias con la empresa francesa Suez, Aguas Argentinas, claro, todo ese asunto, por miles de millones de dólares, por supuesto. Entrará ahora Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, todo eso. Es decir, no sé si me explico. Sí. Yo tengo ahora preguntitas muy cortitas para ver si... ¿Por qué un gobierno nacional y popular se somete a los tribunales extranjeros pretendiendo vender una imagen de defender los intereses del pueblo argentino? Bueno, yo lo respondería en 3 palabras. Este gobierno ni es nacional ni es popular. No hay que confundir lo que dices con lo que hace. Creo que tiene un sistema de mentiras muy grande para intentar desmovilizar al pueblo, que sabe que sus problemas no son los problemas de la deuda externa. Los problemas de la Argentina, ¿cuáles son? La seguridad, el desempleo, la inflación, la falta, digamos, de horizonte. La mayor parte, muchos de nuestros graduados universitarios se van al extranjero porque no tienen perspectivas dentro de nuestro país. La falta de estructura, no tenemos ferrocarriles, teníamos 32.000 kilómetros de vía férrea y hoy tenemos 1.000. Los subsidios que alimentan a esos ferrocarriles equivalen al mismo monto con que se subsidiaban cuando eran del Estado, pero con una diferencia. Cuando eran del Estado se hacía el mantenimiento y no ocurrían accidentes como el de 11. No sé si me explico. Sí. Decime, ¿y cómo puede ser, yo pregunto, el gobierno argentino, ¿para quién trabaja? ¿Para el Wall Street?
Por supuesto. Con todas estas renegociaciones de deuda. Trabajan todos los gobiernos, trabajan para el capital financiero. Vos has estado en organismos internacionales y sabés cómo son las reuniones en los hechos, donde van gobernantes o ministros o presidentes de Banco Central del tercer mundo. Son todo teatro. Son grandes fiestas, con música, baile. Y después cuando llega el asunto, bueno, como relajo, entonces viene la nana, ¿dónde me depositas la coima? En Suiza, en las Islas Bahamas, etcétera, etcétera. Y así se vende el país. Esta es la forma concreta. Lo que se hace en chico, porque una de las preguntas que podemos llegar a la siguiente: ¿cómo es posible que los handouts quieran volver a entrar? Acá hay una ley de la nación, teóricamente promulgada en el año 2005, que no podía volver a abrirse el proceso de renegociación. Después se abrió de vuelta. Pero se abrió en los hechos, porque en el 2010 hubo una parte que entró. Yo escribí un artículo por aquel entonces donde señalaba que había tráfico de influencias en el cual participaron necesariamente Boudou, ministro de Economía, y hoy vicepresidente, y el matrimonio Kirchner. Porque eran los únicos que podían disponer de la información para que se iba a reabrir el canje. Claro, porque inclusive, primero con el canje, después con la ley Cerrojo, después que se volvió a abrir la ley Cerrojo y se volvió a cerrar la ley Cerrojo. Sí. Todo eso, si hay tanta información que eso puede ocurrir, como ocurrió, ¿cuántos funcionarios? Porque tiene que haber funcionarios del gobierno, más allá de la cometa que puedan recibir, tiene que haber funcionarios que vean este pinche negocio. Esto es un negocio del carajo. Claro. Yo me paro por varias generaciones solamente con un puntito, medio punto. Es una buena jubilación. Un 0,01% de la renegociación. Yo pregunto ahora a este Singer que tiene los bonos que está ejecutando la Argentina a través del juicio en Nueva York. ¿Habrá argentinos envueltos en esa, sin ninguna o funcionarios envueltos sin en ninguna esa? duda, no tenemos la lista. Porque es mucha plata para dejarla ahí. Yo tengo esa información. Vos fijate Raúl Moneta. Raúl Moneta, que ahora está en curso, que parece que era uno de los dueños de una de las empresas de la que era títere Chicone. Ahora apareció como dueño rápido, ¿no? Claro. Era para cobrarle a pero Moneta era el hombre de paja de Menem. En muchos de los negocios y acuerdos. El gran lavador de dinero. Claro, entonces, y como él, hay otros. ¿No? Por ejemplo, que Erstein, el banco. Claro, exactamente. El narcoperiodista. Nadie se sabe cómo se maneja ese banco, ni cuánto capital tiene. El 60% de capital estatal. Y él lo administra. Entonces la pregunta es, ¿por qué administra privadamente un ente del Estado? Pero, por ejemplo, está el narcoperiodista. ¿Sabe quién es el narcoperiodista? No, José Luis Manzano. Claro. Bueno, que maneja grandes medios también, ¿no? Claro, grandes medios forma parte del sistema de medios de comunicación amigo del gobierno. Que la ley de medios no lo va a tocar. Y que es un hombre ligado al narcotráfico de drogas, con origen en los cubanos anticastristas que están en Mayera. Decime, se nos va el tiempo, la verdad que esto da para charlarlo largo. Yo pregunto, con el desprestigio que tiene la Argentina de larga data, ¿no? Cada gobierno está renegociando, se ve que en ese aspecto deben ser buenos súbditos del capital financiero. Yo pregunto, si en algún momento existiera un gobierno verdaderamente nacional, y quisiera aplicar la ley de Ballesteros, ¿no? El fallo de Alejandro Bona, el fallo de juez Ballesteros. ¿Cuánto duraría ese gobierno? ¿Duraría tiempo? ¿Podría aguantar realmente? ¿O lo van a comer de todos lados? Una cosa son los ataques. Como decía Mao Zedong, el imperialismo es un monstruo con pies de barro. El imperialismo está en una crisis mortal de descomposición que solo soluciona con expediciones militares, como la que actualmente ataca el legítimo gobierno de Siria y como las que llevó adelante para derrocar los gobiernos de Irak y de Libia. El tema que hay acá es primero que todo, vamos a ver qué es lo que, antes de pensar cuánto duraría, sino qué es lo que hay que hacer.
Lo primero que hay que hacer es una auditoría integral de la deuda de 1976 hasta el presente, para ver, primero, qué es lo que se pagó, por qué se pagó y si correspondía pagarlo. Lo mismo que hoy. Si tenemos que pagar la egresa, ¿por qué? ¿No? Habría que hacer una pregunta. Porque el concepto que tenía Alejandro Olmos era correcto. Y es que si la deuda de origen es ilegítima, todas las refinanciaciones que se han hecho sobre la misma son ilegítimas. Llámese Brady 1, Brady 2, Mega, como vos quieras llamarlo. Entonces todo es ilegítimo. Entonces, como segundo corolario, lo primero que hay que hacer es no pagar hasta tanto, digamos, se dilucide qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Y el gobierno de Ecuador, del presidente Correa, hizo eso y no ha pasado nada. La Tierra sigue girando alrededor del Sol y no se nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Bueno, se ve que la deuda de Ecuador era muy pequeñita en comparación con la nuestra. El negocio está más. Sí, pero no es un problema de tamaño, ¿no? Es un problema de voluntad política. Creo que este responde a tu inquietud. Vos sos descendiente de Juan Manuel de Rosas. En 1839 y en 1845, las potencias dominantes del planeta, que eran Francia e Inglaterra, hicieron imponer a cañonazos, como era la época, la libre navegación de los ríos para llenarnos de mercadería inglesa y francesa. Poca palabra. Y dejó de pagar la deuda externa. Claro, y dejó de pagar, suspendió a partir de 1835 el pago de la deuda. Entonces esta gente quería, los gringos querían cobrar. Bueno, los bonistas querían cobrar, los holdouts de la época. Claro, y querían meternos merca a la fuerza. Entonces se pusieron las cadenas que fueron traspasadas, pero la población que estaba apoyada por un gobierno nacional y al servicio de los intereses del país, los apoyaba, y las guerrillas que hicieron los gauchos de aquel entonces impidieron que los ingleses y los franceses hicieran lo que se les cantara. Y en 1848 se firma el Tratado Macoarana, que reconoce la soberanía integral de la Argentina sobre los ríos internos, la navegabilidad de los ríos, y desiste de todo tipo de agresión con fines comerciales. Ese mismo tipo de actitud es el que deberíamos tener nosotros los argentinos y manejar el Estado con ese mismo patriotismo. Ojalá existiera un patriotismo de esa naturaleza como lo tuvo Juan Manuel de Rosas. La verdad, da pena. Antes de irnos, quiero aclarar que Leopoldo Marcus habló al principio de que la deuda argentina en el año 1976 era de 9.000 millones. Pero no era deuda por adquisición de deuda a bancos internacionales, sino que era una deuda comercial. Entonces eso queda sentado porque es muy importante tener en cuenta que ni el gobierno peronista ni gobiernos anteriores adquirieron deuda por bancos ni organismos internacionales. O sea que eso queda limpio. Leopoldo, muchísimas gracias. Marcos, por estar aquí. Y gracias al programa. Y bueno, estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y volvemos enseguidita con Fernando Esteva, abogado. Vamos a hablar un poco de los impactos sociales que tiene toda esta ley civil, etcétera, que se quiere modificar. Ya volvemos.
patria tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.